Tema 3. Corrosión. En mayor o menor medida, La mayoría de los materiales experimentan algún tipo de interacción con los diversos ambientes. A menudo, estas interacciones modifican las características del material, provocando el deterioro de sus propiedades, de su apariencia o de ambas. La degradación de los materiales en algunas aplicaciones es ignorada y las consecuencias son adversas. La forma correcta de evitar la degradación de los materiales es comprendiendo el mismo proceso que la produce y consecuentemente previniéndola. Un poco de tiempo y dinero invertidos en evitarla nos recompensará con una larga vida útil sin problemas. La naturaleza desde siempre ha tendido a reducir a la materia a sus formas más estables. Se pudre la madera como elemento orgánico, se degradan las piedras y se oxidan los metales. El hombre invierte mucha energía para extraer el metal de los yacimientos encontrados en la tierra. Pensemos en la extracción del hierro en los altos hornos a partir de un mineral de hierro oxidado tal como la hematita. Aquí el hombre invierte grandes cantidades de energía con el fin de liberar el hierro del oxígeno con la ayuda de coque, obteniéndose como productos la liberación de dióxido de carbono, escoria y el hierro primario también llamado arrabio. En muchos otros procesos pirometalúrgicos, tales como aquellos empleados para obtener cobre, zinc, níquel, plomo y otros metales, el consumo de energía ocurre de una manera similar. Sin embargo, el estado de existencia más estable para un metal es su forma combinada, o dicho desde un punto de vista termodinámico, es el estado de más baja energía, ya sea en forma de óxido, de sulfuro, de cloruro, de sulfatos o de carbonatos. En realidad, lo que nosotros hacemos para extraer el metal es ir en contra de una reacción que ocurre espontáneamente en la naturaleza. Industrialmente, lo que hacemos hoy en día es suministrar al mineral una gran cantidad de energía para obtener el metal en su forma libre. El metal libre posee entonces una energía elevada y con fuertes tendencias a bajarla, tenderá a estabilizarse, reaccionando con el medio ambiente y volviendo a su forma de mineral original. El cobre, el zinc, el níquel, el cromo, el hierro, el aluminio, el plomo, el estaño y la mayoría de los metales ingenieriles que usamos sufren esa tendencia después de ser obtenidos en su forma libre. Se puede decir en forma general que cuanto mayor ha sido la cantidad de energía invertida en la obtención de un metal a partir de su mineral, mayor será su tendencia a volver a combinarse para estabilizarse. La corrosión es el ataque destructivo de un metal por una reacción química o electroquímica con su medio ambiente. Los daños causados por medios físicos no se denominan corrosión, sino se los llama erosión, abrasión o desgaste. En algunos casos el ataque químico va acompañado de daños físicos y entonces se lo denomina corrosión-erosión o desgaste corrosivo o corrosión por fricción. Esta definición no incluye a los materiales no metálicos. Los plásticos pueden hincharse o agrietarse y romperse, la madera abrirse o pudrirse, el granito erosionarse y el cemento Portland lixiviarse, pero en la actualidad el término corrosión se aplica solo al ataque químico de los metales. La importancia de los estudios de la corrosión es doble. En primer lugar, figura el aspecto económico, que comprende la reducción de las pérdidas de material que se produce por el desgaste progresivo o ruptura repentina de tuberías, recipientes, componentes metálicos de máquina, etc. En segundo término, hay que considerar la conservación de los recursos naturales, aplicada en principio a los metales cuya reserva mundial es limitada y cuyo consumo incluye las correspondientes pérdidas de reserva de energía y de agua que acompañan a la producción y al montaje de las estructuras metálicas. El principal motivo de la investigación de la corrosión se deriva en la actualidad del factor económico. Las pérdidas que sufre la industria y en otros campos de aplicación ascienden a muchos miles de millones de dólares al año. Las pérdidas económicas se dividen en dos: pérdidas directas y en pérdidas indirectas.
Se entiende por pérdidas directas a los costos de reponer estructuras y maquinarias corroídas o sus partes componentes, tales como tubos de condensadores, cañerías, cubiertas de metal, etc., en los que se incluye la mano de obra necesaria. Las pérdidas directas incluyen el costo extra debido al empleo de aleaciones y metales resistentes a la corrosión en aplicaciones en donde el acero al carbono cumpliría las exigencias mecánicas, pero no sería utilizable por su insuficiente resistencia a la corrosión, y asimismo comprende el costo del galvanizado o el niquelado del acero, el de la adición de inhibidores al agua y el de la deshumidificación del lugar de depósito de equipamiento metálico. El total combinado de estas pérdidas puede ascender a cifras muy importantes. Las pérdidas indirectas son más difíciles de expresar ya que éstas se refieren a costos asociados en forma indirecta con las pérdidas directas. Por ejemplo, pérdidas indirectas son: paro de la producción. Reponer una tubería corroída en una refinería de petróleo puede costar unos cientos de dólares, pero la parada de la unidad de producción como consecuencia de la avería en la tubería puede alcanzar mientras dura la reparación un costo de $800 por hora en concepto de pérdida de producción. Pérdidas de producto. Aquí podemos incluir las pérdidas de petróleo, gas, agua producto en proceso o elaborado final que se producen a través de tuberías corroídas hasta localizar la avería y efectuar la reparación. Pérdidas de rendimiento, tal como ocurre como consecuencia de la formación de capas acumuladas de productos de corrosión que disminuyen la transmisión de calor o por la formación de herrumbre en el interior de tuberías que producen obstrucciones parciales y obligan, por lo tanto, a aumentar la capacidad de bombeo en las redes de conductos. Contaminación de productos. Se refiere a la pérdida de calidad del producto final terminado por la presencia en el mismo de impurezas o contaminantes originados por la corrosión. Por ejemplo, una pequeña cantidad de cobre recogido por la ligera corrosión de una tubería de cobre puede estropear todo el jabón producido en un lote. Las sales de cobre aceleran el proceso de arrancamiento de los jabones y acortan el tiempo que pueden estar almacenados antes de su venta. Sobredimensionado. Este factor es común en el diseño de recipientes de reacción, calderas, tubo de condensadores, tuberías enterradas, tanques de agua y estructuras marinas, debido a que se desconocen las velocidades de corrosión o porque los métodos para el control de corrosión son dudosos, se recurre con frecuencia a proyectar los equipos o instalaciones varias veces más fuertes que lo requerido por las presiones normales de trabajo, con el objeto de asegurar una duración razonable. Con un conocimiento apropiado de la corrosión se puede hacer un cálculo más seguro de la vida útil del equipo y simplificar el diseño en lo que se refiere a materiales y trabajo. Para varios países de los que se dispone de datos, el costo de la corrosión representa aproximadamente un 3% del Producto Bruto Interno. Muchos de los estudios efectuados han señalado que entre un 20 y un 25% del costo total de la corrosión se podría haber evitado mediante una mejor aplicación de las diferentes técnicas anticorrosión existentes y con una mayor toma de conciencia de los riesgos que conlleva la corrosión. Más allá de la frialdad de los números y de los porcentajes del Producto Bruto Interno, los problemas derivados de la corrosión se dejan sentir en tres vertientes. Como ya dijimos, la económica, por pérdidas directas e indirectas. Segundo, la conservación de los recursos. Y tercero, la seguridad humana. La pérdida de vidas humanas es desgraciadamente una posibilidad que se puede presentar como una consecuencia directa o indirecta de la corrosión. La corrosión ocurre en varias y diferentes formas. La clasificación está basada usualmente sobre alguno de estos tres factores. Según la naturaleza del medio corrosivo, la corrosión desde este punto de vista puede ser clasificada como húmeda o seca. En la corrosión húmeda es necesario un líquido o solución y la corrosión seca usualmente involucra una reacción con gases de alta temperatura. Según el mecanismo de la corrosión,
De acuerdo a este aspecto, la corrosión puede ser clasificada en química o electroquímica según las reacciones que tienen lugar. Según la apariencia del metal corroído, la corrosión desde este punto de vista puede ser uniforme o localizada. En el primer caso, el metal se corroe a la misma velocidad sobre toda su superficie. En el segundo, solo pequeñas áreas son afectadas. A la clasificación según la apariencia que presenta el metal corroído se le realiza una nueva distinción. A la corrosión localizada la podemos clasificar en corrosión localizada macroscópica y en microscópica. En el caso de la microscópica, la cantidad de metal disuelto es ínfimo y puede ocasionar un daño considerable antes que el problema sea detectable a simple vista. Los tipos de corrosión pueden clasificarse convenientemente de acuerdo con la apariencia del metal corroído. La identificación puede realizarse de muchas maneras, pero todas ellas se encuentran interrelacionadas en alguna forma. A continuación se analizan las muchas formas de corrosión que pueden presentarse y cómo ellas pueden ser combatidas. Corrosión uniforme. Es la forma más común de la corrosión. Normalmente se caracteriza por una reacción química o electroquímica que procede uniformemente sobre toda la superficie expuesta o sobre un área grande. El metal se vuelve más delgado y eventualmente falla. La corrosión uniforme representa la mayor destrucción de metal en función del tonelaje. Sin embargo, no es de gran preocupación desde el punto de vista técnico, porque la vida de los equipos puede ser estimada con precisión por medio de pruebas simples. Su control es relativamente fácil mediante cubiertas protectoras, uso de inhibidores de corrosión y protección catódica. Estos métodos se tratarán más adelante al estudiar el control de la corrosión. Un ataque uniforme se mide en diferentes unidades. Se emplea pulgadas de penetración por año, IPY, y miligramos por decímetro cuadrado por día, MDD. Estas unidades se refieren respectivamente a la penetración en el metal o a la pérdida de peso del mismo, excluyendo a cualquier producto de corrosión adherente o no adherente formado sobre la superficie. Para la conversión de IPY o milímetro por año a MDD o viceversa se necesita conocer la densidad del metal. Corrosión galvánica. Se trata de un caso de corrosión localizada macroscópica que ocurre cuando dos metales diferentes en contacto o conectados por un conductor eléctrico están expuestos a una solución conductora. Una diferencia de potencial eléctrico existe entre metales diferentes y sirve como fuerza impulsora para el paso de corriente a través del metal corroíble. Este flujo de corriente da por resultado la corrosión de uno de los metales de la cupla. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial entre los dos metales, mayor es la probabilidad de corrosión galvánica. La corrosión galvánica solo causa el creciente deterioro de uno de los metales. Aquel que se corroe más es llamado el metal más activo, mientras que el otro metal de la cupla que no se corroe es llamado el metal más noble. Las áreas relativas de los dos metales son también importantes. Un área más grande del metal noble comparada con la del metal activo acelerará el ataque y viceversa. Este tipo de corrosión puede frecuentemente ser reconocida por la cantidad de producto de corrosión pegado a la junta de los dos metales. Ella puede ser evitada mediante aislación o restringiendo el uso de metales juntos cuando ello produce una gran diferencia de potencial en el medio en cuestión. Otro modo de minimizar la corrosión galvánica es evitar grandes relaciones de área metal noble a metal activo. Corrosión por erosión. Es cuando el movimiento del medio corrosivo sobre la superficie metálica incrementa la velocidad de ataque debido a desgaste mecánico. Este recibe el nombre de corrosión por erosión. La erosión generalmente se atribuye a la remoción de partículas superficiales protectoras, como por ejemplo películas de óxido formadas por el aire o bien productos adherentes de la corrosión. La corrosión por erosión generalmente tiene la apariencia de picaduras poco profundas de fondo. Este tipo de corrosión prospera en condiciones de alta velocidad, turbulencia, choque, etc., y frecuentemente se observa en impulsores de bombas, agitadores y en codos y cambio de dirección de tuberías.
Los líquidos con suspensión, conteniendo partículas sólidas duras, pueden igualmente causar este tipo de problema. Definimos como agrietamiento por corrosión al proceso físico-químico a través del cual los metales, cuando están sometidos a esfuerzos mecánicos, simultáneos con una exposición a ambientes corrosivos, presentan una fatiga estructural que desemboca en la aparición de fisuras y grietas con resultado de una disminución de su resistencia intrínseca. No se suelen observar grandes extensiones afectadas, lo cual resulta bastante engañoso y consecuentemente peligroso, debido a que las grietas formadas, aparentemente superficiales, tienen la particularidad de ser de contextura fina pero profunda, lo cual redunda en un elevado riesgo de rotura. Corrosión por picado. Es una clase de corrosión localizada macroscópica en la cual el tipo de ataque es una de las formas más peligrosas en que puede presentarse la corrosión. En estos casos de ataque localizado, la cantidad de metal afectado no guarda relación con la magnitud de los inconvenientes que puede causar. Durante el picado, el ataque se localiza en puntos aislados de superficies metálicas pasivas y se propaga hacia el interior del metal, en ocasiones formando túneles microscópicos. En la práctica puede presentarse como una perforación de cañerías o tanques. Este tipo de corrosión se denomina así por el tipo de ataque local que se forma debido a que la velocidad de corrosión es mayor en unas zonas que en otras. Si se produce un ataque apreciable confinado a un área fija del metal relativamente pequeña que actúa como ánodo, las picaduras que resultan se definen como profundas. Si el área de ataque es relativamente grande y no tan profundas, las picaduras se consideran superficiales. En ocasiones se expresa la profundidad de las picaduras por el término de factor de picado. Este factor es la relación de la penetración máxima producida en el metal respecto a la penetración media determinada por la pérdida de peso de la muestra. Cuando el factor de picado es igual a la unidad, representa un ataque uniforme. Esta clase de corrosión posee algunas otras formas derivadas. Corrosión por fricción es la que se produce por el movimiento relativamente pequeño de dos sustancias en contacto, por ejemplo una vibración, en donde una de ellas o ambas son piezas metálicas. Este movimiento genera una serie de picaduras en la superficie del metal, las que son ocultadas por los productos de la corrosión y solo son visibles cuando ésta es removida. La corrosión intergranular es un deterioro por corrosión localizada adyacente a los límites de grano de una aleación. Bajo condiciones ordinarias, si un metal se corroe uniformemente, los límites de granos serán solo ligeramente más reactivos que la matriz. Sin embargo, bajo otras condiciones, las regiones de límite de grano pueden ser muy reactivas, resultando una corrosión intergranular que origina pérdida de la resistencia de la aleación e incluso la desintegración de los bordes de grano. La corrosión por exfoliación es un tipo de corrosión intergranular que se extiende a lo largo de las superficies de cristalización, lo que hace que el material se rompa en apariencias de capa. Lixiviación selectiva. Se trata de un caso de corrosión localizada macroscópica. También es llamada a veces separación, y es la remoción de uno de los elementos de una aleación. El ejemplo más común es la separación del zinc en las aleaciones de cobre-zinc. Esta corrosión es muy nociva porque produce un metal poroso con propiedades mecánicas pobres. El remedio involucra el uso de aleaciones no susceptibles a ella. Ahora bien, uno puede preguntarse por qué existe la corrosión. Podemos empezar diciendo que la corrosión de los metales es en cierto sentido inevitable, una pequeña venganza que se toma la naturaleza por el continuo saqueo a la que la tiene sometida el hombre. Recordemos que los metales, salvo alguna que otra rara excepción como los metales nobles como el oro, el platino, etc., que se encuentran en estado nativo en la Tierra,
no existen como metales en la naturaleza, sino que están combinados con otros elementos químicos formando los minerales como los óxidos, los sulfuros, los carbonatos, etc. Para la obtención de los metales en estado puro, debemos recurrir a su separación a partir de sus minerales, lo cual supone un gran aporte de energía. Pensemos solamente en el enorme consumo de energía eléctrica que supone el funcionamiento de una acería para obtener un material tan indispensable para el desarrollo actual como lo es el acero. Pues bien, producido el acero, este prácticamente inicia el periodo de retorno a su estado natural, los óxidos de hierro. Entonces, la fuerza conductora que causa que un metal se oxide es consecuencia de su existencia natural en forma combinada. Para alcanzar este estado metálico, a partir de su existencia en la naturaleza en forma de minerales, es necesario que el metal absorba y almacene una determinada cantidad de energía. Esta energía le permitirá el posterior regreso a su estado original a través de un proceso de oxidación. La cantidad de energía requerida y almacenada varía de un metal a otro. Es relativamente alta para metales como el magnesio, el aluminio y el hierro y relativamente baja para el cobre y la plata. En la tabla se presenta una lista de algunos metales situados en orden a la cantidad de energía requerida de mayor a menor, para convertirlos desde su estado mineral al estado metálico. De las diversas operaciones que deben realizarse para extraer el metal del mineral, la primordial se puede resumir en una sola palabra: reducción. Inversamente, las transformaciones sufridas por el metal que retorna a su estado original también pueden resumirse en una sola palabra: oxidación. Según esto, la corrosión puede describirse en primer término como una reacción de oxidación, semejante por lo tanto a cualquier oxidación química. Por esto mismo debe y puede ser regida por las leyes establecidas por la física y la química. Un metal solo podrá corroerse, o sea, pasar de un estado más oxidado, cuando sea inestable con respecto a los productos formados por su corrosión. Esta inestabilidad puede preverse en términos energéticos. La termodinámica permite realizar los balances de energía que, para el caso de los metales puros colocados en una situación bien determinada, permitirán predecir su comportamiento, es decir, si estos tienen o no una tendencia a la corrosión. La energía de un determinado sistema puede medirse en términos de lo que se llama energía libre. Se pueden presentar tres casos. A. Que la energía libre sea positiva. En ese caso el metal es activo y puede haber corrosión. Es el caso más frecuente entre los metales de uso común, como por ejemplo el hierro, el aluminio, el zinc. B. Que la energía libre sea positiva, pero el metal, en vez de presentar corrosión, permanece inatacado aparentemente. Se dice que el metal está pasivo o pasivado. C. Que la energía libre sea cero o negativa. El metal es indiferente a los agentes agresivos habituales, no siendo posible ninguna reacción de corrosión. Es el caso de los metales nobles. Podemos resumir todo lo anterior diciendo que es posible prever el comportamiento de un determinado metal en un medio ambiente dado, ayudándonos de las predicciones que nos aporta la termodinámica. Así, si el sistema formado por el metal y el medio ambiente poseen una energía libre positiva, es posible que tenga lugar la corrosión. Si bien los entornos o ambientes para un metal pueden ser muy específicos, uno de los más generales, es el más común a la vida humana, es la atmósfera. En presencia de un medio acuoso, la corrosión es de naturaleza electroquímica. Tal corrosión es un proceso espontáneo que denota la existencia de una zona anódica que sufre la corrosión, una zona catódica y un electrolito, siendo imprescindible la presencia de estos tres elementos para que este tipo de corrosión pueda existir. Se requiere asimismo de contacto eléctrico entre la zona anódica y la catódica.
El término ánodo se emplea para describir aquella porción de la superficie metálica en la que tiene lugar la corrosión, que es la disolución, y en la cual se liberan electrones como consecuencia del paso del metal en forma de iones al electrolito. La reacción que sucede en el ánodo en forma genérica es, o sea, una reacción de oxidación. Como los electrones en un conductor metálico se mueven en sentido opuesto al convencional, en el ánodo la corriente eléctrica sale del metal para entrar a la solución. El término cátodo se aplica a la porción de una superficie metálica en la cual los electrones producidos en el ánodo se combinan con determinados iones presentes en el electrolito. La reacción genérica es, o sea, una reacción de reducción. En un conductor metálico solo son libres las cargas negativas o electrones libres. De aquí que toda la corriente en un conductor metálico se produce por el movimiento de cargas negativas y por lo tanto los electrones se mueven en sentido opuesto al convencional. Las reacciones catódicas más comunes en presencia de agua son: para una solución ácida sin oxígeno, para una solución ácida con oxígeno, para una solución básica con oxígeno. En el cátodo, la corriente eléctrica sale del electrolito para entrar al metal, cerrándose el circuito eléctrico a través de un conductor metálico externo. En esta figura podemos ver los componentes esenciales. Las flechas representan corriente eléctrica, no electrones, fluyendo a la solución desde el ánodo al cátodo y regresando desde el cátodo al ánodo a través de un hilo metálico conductor, como por ejemplo el cobre. La corrosión más frecuente es de naturaleza electroquímica y resulta de la formación de multitud de zonas anódicas y catódicas sobre la superficie metálica, siendo el electrolito, en caso de no estar el metal sumergido o enterrado, el agua de condensación de la atmósfera, para lo cual se necesita que la humedad relativa del aire sea del orden del 70% o superior. El proceso de disolución de un metal en un ácido, por ejemplo zinc en ácido clorhídrico, es igualmente un proceso electroquímico. La infinidad de burbujas que aparecen sobre la superficie metálica corresponden a la formación de hidrógeno gaseoso, poniendo de manifiesto la existencia de infinitos cátodos, mientras en los ánodos se va disolviendo el metal. Al cambiar continuamente de posición estas zonas anódicas y catódicas, llega un momento en que el metal se disuelve continuamente. Este tipo de corrosión se caracteriza porque casi siempre es más pronunciada en una zona que en otras, y su forma de manifestarse más característica es la aparición de picaduras. Un electrolito capaz de formar un ambiente corrosivo puede ser, en principio, cualquier solución, lluvia o incluso la humedad condensada del aire. Puede abarcar desde el agua dura o salada hasta los ácidos y álcalis fuertes. Los ánodos y cátodos involucrados en un proceso de corrosión se conocen como electrodos. Los electrodos pueden consistir en dos diferentes tipos de metal. En el electrodo negativo, que es el ánodo, es donde tiene lugar la corrosión. Podemos resumir lo anterior diciendo que para que exista corrosión deben cumplirse unas ciertas condiciones mínimas. Estas son: primero, debe haber un ánodo y un cátodo. Segundo, debe existir un potencial eléctrico entre los dos electrodos, ánodo y cátodo. Tercero, debe haber un conductor metálico que conecte eléctricamente el ánodo y el cátodo. Cuarto, tanto el ánodo como el cátodo deben estar sumergidos en un electrolito conductor de la electricidad, el cual está ionizado. Una vez cumplidas estas condiciones, puede circular una corriente eléctrica dando lugar a un consumo de metal en el ánodo. La diferencia de potencial creada entre el ánodo y el cátodo
provoca una migración de electrones desde el ánodo al cátodo a lo largo del conductor metálico externo, un alambre de cobre, por ejemplo. Celdas galvánicas. Cuando dos metales diferentes, que tienen por lo tanto reactividades diferentes, son sumergidos en una misma solución conductora a la cual llamamos electrolito y son conectados eléctricamente entre sí, tendremos un flujo de electrones del metal más activo o anódico hacia el metal más noble o catódico, dejando al material anódico con una deficiencia de electrones. Esto trae como consecuencia que el metal más activo o anódico se disuelva, es decir, se corroa. Ahora bien, dejemos que la mente nos ayude a construir una imagen de lo que realmente sucede a nivel atómico durante un proceso de corrosión. Vayamos a la zona anódica de la reacción, es decir, a la zona en donde el hierro se está destruyendo gradualmente. En ese lugar, el material anódico, el hierro, cede electrones al circuito eléctrico externo, que es el alambre de cobre, debido a la diferencia de potencial creado por el par hierro-cobre. Como habíamos explicado anteriormente, cada metal, tanto el hierro como el cobre, poseen una estructura atómica diferente y como consecuencia de ello una reactividad eléctrica local a través de la interfase entre el metal y el medio que lo rodea. Al entrar en contacto el hierro y el cobre se crea entonces una diferencia de potencial eléctrico entre los dos metales, que hace que se mueva un flujo de electrones entre ellos. Las partículas metálicas sobre la superficie del clavo de hierro, que en principio eran neutras, ceden electrones y se convierten en átomos cargados positivamente, iones de hierro 2+, los cuales, al interaccionar con las moléculas de agua, pasan a la solución como especies solubles hidratadas. Reacciones químicas posteriores harán que estos hierros 2+ se transformen en el óxido rojizo o herrumbre, tan familiar para nosotros. Pero, ¿qué ocurre con los electrones cedidos por los átomos de hierro que pasan a la solución? ¿Hacia dónde van a parar? Debido a la diferencia de potencial creada, los electrones viajan a lo largo del circuito conductor externo hacia el cátodo. Ahí, los electrones en exceso presentes sobre la superficie catódica se combinan con otras especies en solución con el fin de balancear la reacción química de corrosión. El oxígeno del aire disuelto en la solución es una de las especies que tiene afinidad por los electrones y en combinación con el agua se transforma en especies oxidrilos. Así, el metal anódico se desintegra, mientras que el material catódico, el clavo de cobre en el ejemplo, permanece casi sin ser afectado. Debe quedar claro que un proceso de corrosión involucra tanto la reacción anódica como la catódica y que si una de las dos reacciones falla, el proceso de corrosión se detiene. A la actividad electroquímica de esta naturaleza se le conoce como acción galvánica, base de cualquier reacción de corrosión. La acción galvánica constituye también el principio de las llamadas pilas secas, que todos conocemos. En estos sistemas también se establece la formación de un par galvánico, una diferencia de potencial producida por la presencia de dos fases diferentes y un electrolito entre ambas fases. Supongamos que establecemos la celda galvánica mostrada en la figura. Siendo el zinc más activo que el grafito, este se disolverá preferencialmente constituyéndose en el ánodo de la pila. Los electrones fluirán externamente a través de una resistencia. Para mantener esta corriente eléctrica, el zinc continuará disolviéndose y la barra de grafito sosteniendo reacciones catódicas con la pasta eléctrica. De modo que el par zinc-grafito es una celda productora de energía y se comporta muy similarmente a la celda galvánica de hierro-cobre mostrada en la figura anterior, en donde suceden procesos anódicos y catódicos similares.
Por lo dicho anteriormente, podemos pensar que cualquier par galvánico es capaz de crear energía en forma de una diferencia de potencial capaz de mover electrones, y aún más que la corrosión es un proceso que produce energía. ¿Correcto? Un par galvánico como el que está presente en cualquier proceso de corrosión es capaz de generar una cierta energía. Sin embargo, la energía generada por la corrosión no puede ser recuperada o usada. Se desperdicia sin que podamos hacer algo. Esto es debido a que los procesos de corrosión ocurren a niveles microscópicos, en donde los pares galvánicos son sistemas tan locales que inclusive el conductor eléctrico externo necesario en la construcción de una pila de corrosión es la misma estructura metálica que se corroe. Aquí radica la diferencia entre un sistema productor de energía, la cual podemos extraer y usar en una linterna, en el encendido del motor de un auto, etc., y un proceso de corrosión, análoga en sus reacciones, pero donde la energía no puede ser usada y es en cambio desperdiciada. Hagamos referencia a un ejemplo de corrosión muy común para todos nosotros, el deterioro del acero en la atmósfera. A nivel microscópico, una sección de la pieza de acero puede representar la microestructura típica que vemos en la figura. Se observan principalmente dos fases, una fase rica en hierro, que se llama ferrita, y otra fase que contiene carburos de hierro en una matriz de ferrita. A esta última fase se la denomina perlita. Puesto que son dos fases diferentes y ambas son conductoras, es fácil establecer un par galvánico con la presencia de un electrolito. El electrolito lo constituirá la humedad que existe en la atmósfera, la cual forma películas muy finas y casi imperceptibles sobre la superficie metálica. Esta película de agua acumulará y concentrará ciertos elementos e impurezas que están presentes en el aire, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el anhídrido sulfuroso, cloruros, etc., dando como resultado una solución muy conductora y específicamente agresiva. En climas secos, con menos del 50% de humedad relativa, la humedad del hierro es casi despreciable. Así, la pila de corrosión queda constituida, la conexión eléctrica es la misma pieza metálica, y el electrolito formado sobre la estructura baña a ambas fases. La ferrita es siempre más anódica, es decir, activa, que la fase perlita. La corrosión se produce a nivel de microceldas, millones de ellas están distribuidas a lo largo y a lo ancho de la pieza de acero. El mecanismo heterogéneo de la corrosión tiende a fijar las reacciones anódicas y catódicas en sitios definidos de la superficie metálica. La presencia de heterogeneidades basta aún dentro de una sola fase metálica para que la corrosión se presente, existiendo, claro está, la presencia de un electrolito. Estas heterogeneidades pueden ser de un tipo o de otro, por ejemplo, diferentes fases metalúrgicas de una aleación, tales como la perlita y la ferrita, producto de muchas variables metalúrgicas como se mencionó anteriormente, la presencia de impurezas, una distribución no uniforme de esfuerzos en el metal, arreglos diferentes en la red cristalina, etc. Un intento más para poner todo lo anterior en una base más cuantitativa lo constituye el diseño de una escala en donde los diversos metales se colocaban en soluciones que contenían sus mismas sales. Las condiciones de medida son muy rígidas, especificando precisamente valores idénticos de temperatura, de presión y de concentración de los electrolitos. Al conjunto de estas condiciones se les conoce como condiciones estándar. En la práctica, cada metal se observa en equilibrio en una solución de sus propios iones a una concentración de 1 gramo por litro de solución, a una temperatura estándar de 25 grados centígrados y a una presión atmosférica estándar. Así, por ejemplo, el hierro sería medido bajo esas condiciones en una solución que tuviera iones hierro y el cobre en una solución con iones cobre, etc. Cuando un metal M1 en contacto con sus sales en solución,
es medido en condiciones estándar con otro metal diferente M2, haciendo de igual manera contacto con sus sales, la lectura de la diferencia de potencial resultante entre los dos sistemas será irrelevante si es que desconocemos los valores absolutos de cada una de las intercaras metal-solución. De hecho, no es posible conocer el valor absoluto del potencial de cualquier interfase metal-solución, ya que en el mero intento de efectuar una medición con cualquier instrumento, siempre se tendrá que emplear una segunda terminal para cerrar el circuito de medida, introduciendo así una segunda interfase, cuyo potencial absoluto también se desconoce. Debemos de estar conscientes entonces de que nunca podremos saber el potencial verdadero o absoluto de un metal sumergido en una solución de sus propias sales, por ejemplo de cobre, en contacto con una solución saturada de sulfato de cobre. Frente a esta situación, se pensó en seleccionar arbitrariamente alguna interfase como patrón de referencia con la cual se pudieran medir relativamente todos los demás potenciales de electrodo. Se seleccionó para ello la reacción de equilibrio del hidrógeno, llevada a cabo en un electrodo de platino y bajo las mismas condiciones estándares. A esta configuración de referencia se la conoce como electrodo estándar de hidrógeno y se le asigna un valor de 0 volts. A partir de esta convención es posible entonces medir potenciales estándar de electrodo de cualquier metal relativos a la reacción de hidrógeno e indicarlos de esta manera. A la lista de metales en equilibrio con sus propios iones, junto con sus potenciales estándares obtenidos de tales mediciones, se le llama la serie de fuerza electromotriz, de la cual se ofrece una versión muy reducida en la tabla siguiente. La información contenida en esta serie electromotriz representa simplemente la tendencia termodinámica, es decir, el potencial de los varios sistemas ahí en la lista destinados a corroerse. De acuerdo a la Convención Europea, que es la convención de signos que vamos a utilizar en la cátedra, cuanto más positivo sea el valor del potencial estándar, mayor será la tendencia a la corrosión. La serie electromotriz nos puede explicar cuantitativamente, por ejemplo, la tendencia y el porqué de la adherencia de cobre metálico sobre un clavo de acero cuando sumergimos el clavo en una solución de sulfato de cobre. En este caso, la fase noble la constituye el cobre que se encuentra en la solución y la fase activa el clavo de acero. La serie nos indica que existe una diferencia de potencial bajo condiciones estándar entre el cobre y el hierro de 0,78 volts, siendo el hierro el metal con mayor tendencia a ionizarse. De esta manera, el cobre que está en solución como iones cobre tomará los electrones liberados al formarse los iones hidrógeno y pasará a depositarse como metal sobre el clavo. Lo que ocurrió aquí, una vez más, fue la presencia de un par galvánico. Ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst es útil para hallar el potencial de la celda electroquímica en condiciones diferentes a las estándares. La ecuación tiene la siguiente forma, donde la actividad de la sustancia disuelta es igual a su concentración en moles por 1000 gramos de agua, es decir, en molalidad, multiplicada por un factor de corrección llamado coeficiente de actividad. El coeficiente de actividad es función de la temperatura y de la concentración, y excepto para soluciones muy diluidas donde lo tomamos igual a 1, deberá ser determinado experimentalmente. En la cátedra seguimos la Convención Europea. Cinética del proceso de corrosión. Establecimos anteriormente que la termodinámica aplicada a procesos de corrosión puede ser usada a través de reacciones de equilibrio para determinar si el proceso puede o no ocurrir. Si se demuestra que la reacción es posible, la termodinámica no dará, sin embargo, ninguna idea acerca de la velocidad de reacción. Para predecir la velocidad a la cual el metal se va a corroer,
necesitamos incluir factores cinéticos. Al final de cuentas, lo que buscamos de la cinética es que nos diga qué cantidad de metal por unidad de tiempo se está disolviendo en un medio dado, cuando este sistema esté desplazado de una situación de equilibrio. Para introducirnos al mundo de la cinética de corrosión, debemos olvidarnos por un momento de la corrosión y pensar en un metal que no se corroe cuando se sumerge en cierto electrolito. Pensemos que ese metal es el cobre y que está sumergido en una solución conteniendo iones cobre. La solución no contiene oxígeno disuelto. Bajo estas condiciones, nuestra pieza de cobre no se corroerá. Esto se debe fundamentalmente a que el cobre es mucho más noble que la reacción de desprendimiento de hidrógeno según lo indica la tabla de fuerza electromotriz. Aparte del hidrógeno iónico, no existe otro reactivo más catódico en ese medio, por lo tanto decimos que el cobre establece un equilibrio del tipo, que ocurre precisamente al potencial relativo estándar establecido anteriormente. Al decir que la pieza de cobre no se corroe cuando está en contacto con una disolución de sus propios iones, queremos expresar que no hay una transformación química neta. Sin embargo, debemos dejar muy claramente establecido que aun cuando el sistema se encuentra en equilibrio, este no es estático sino es dinámico. Al potencial estándar existen reacciones de oxidación por las cuales se disuelve cobre y también reacciones de reducción en donde el cobre en solución se deposita como metal. Estas reacciones ocurren de continuo y simultáneamente, siendo iguales en la magnitud de la carga transferida, aunque en sentido contrario. La velocidad con que se disuelve el cobre de la pieza es igual a la velocidad con que el cobre de solución se deposita. En resumen, en el equilibrio dinámico no existe flujo de electrones ni por lo tanto transformación química neta. Si la corriente anódica se representa por y la corriente catódica se representa por, en el equilibrio, la corriente anódica es igual a la corriente catódica es igual a la densidad de corriente de intercambio. Cualquier desviación que haya de la condición de equilibrio desplazará el potencial del electrodo y entonces modificará las magnitudes de las velocidades anódicas y catódicas, produciéndose un flujo neto de electrones. Supongamos que nuestra pieza de cobre, inicialmente en equilibrio con sus propios iones, se conecta a una laminilla de platino sumergida en el mismo electrolito a través de una fuente de poder. Si asumimos que al manipular la fuente de poder podemos establecer una diferencia de potencial entre el cobre y el platino que haga fluir electrones entre estos metales, entonces se estarán modificando las condiciones de equilibrio reinantes en cada una de las interfaces del cobre y del platino. Imaginemos que la diferencia de potencial impuesta por la fuente propicie que el cobre se disuelva, actuando éste como ánodo, pasando a solución como iones cobre 2+. Habrá entonces un flujo de electrones generados que viajarán hacia el platino, que actuará entonces como cátodo a través de las conexiones eléctricas. El flujo de electrones ha propiciado que los potenciales de equilibrio de cada una de estas fases se desvíen de su valor inicial. Esto es lo que precisamente significa el término polarización, el desplazamiento de un potencial de equilibrio hacia otro valor por medio de un flujo de corriente eléctrica. En la interfase cobre-solución se dejará sentir entonces un incremento en la velocidad de oxidación del cobre. Las reacciones de reducción en esa interfase aún existirán, aunque ahora comparativamente más pequeñas que las de oxidación. Las viejas condiciones de equilibrio han desaparecido para dar cabida a nuevas situaciones al no equilibrio. En la lámina de cobre, la magnitud de corriente indicará el grado en que la velocidad de oxidación, por decir algo, excederá a la de reducción. Es decir, nos dará una indicación de la corriente neta del proceso. La velocidad neta del proceso de oxidación anódico estará dada por
A principios del siglo XX, un investigador llamado Tafel halló en forma experimental que el flujo neto de corriente variaba linealmente con la magnitud de desviación que tiene el potencial de equilibrio, eta, a través de la relación, donde eta se lo conoce como sobrepotencial y se lo define como. Es decir, eta es la magnitud de la desviación del potencial electroquímico del sistema en observación, en este caso el cobre, a partir de su valor de equilibrio original. Y neta es la densidad de corriente neta anódica o catódica y A y B son constantes. A esa relación se la llama, en honor a dicho investigador, relación de Tafel y es de suma importancia en el análisis cinético de un proceso de corrosión. Esta relación de Tafel es la de una ecuación de una recta, en donde la variable independiente es la corriente presentada en forma logarítmica y la variable independiente es el sobrepotencial. El valor de la constante A está relacionado con la velocidad de las reacciones anódicas y catódicas bajo condiciones de equilibrio, es decir, cuando el sobrepotencial eta es cero. Cuando la desviación del potencial de equilibrio es positiva, se dice que el proceso es anódico, o sea, el metal se oxida o se disuelve. Si la desviación es negativa, el potencial aplicado toma valores más negativos que el del equilibrio y el proceso es catódico, habiendo reacciones de reducción en la interfase metal-medio electrolítico. En esta figura se representa la relación de eta contra el logaritmo de la densidad de corriente para la reacción anódica de disolución metálica de la pieza de cobre considerada en el ejemplo, cuando su potencial de equilibrio sufre una desviación en la dirección positiva. Se observa que al incrementar la desviación en la dirección anódica se estimula la velocidad de disolución del cobre. En la misma figura se aprecia la conducta que sucederá en el caso de que la lámina de cobre hubiese sido alejada del equilibrio, pero ahora en la dirección negativa o catódica. Esto se realizaría simplemente cambiando la polaridad de las conexiones en la fuente de poder. La reacción catódica que se efectuaría sería predominantemente la deposición de cobre como se indica. Ambos procesos giran alrededor del potencial de equilibrio. Algunas veces es difícil de interpretar esta gráfica, especialmente cuando tratamos con magnitud de densidad de corriente. Una manera más familiar y también fácil de ver esta misma relación es como la que se representa a continuación. Esta representación se obtiene al doblar el lado izquierdo sobre el lado derecho, tal y como se muestra en el recuadro. A este tipo de diagrama se lo conoce con el nombre de diagrama de Evans. Ejemplo sencillo. En contraste al caso del cobre, cuando un pedazo de zinc se pone en una solución acuosa desaireada de sus propios iones, éste se corroe. Esto es debido a que el desprendimiento de hidrógeno es termodinámicamente posible. Debido a heterogeneidades presentes en la superficie del metal zinc, se establecen de inmediato zonas catódicas y zonas anódicas, las cuales desarrollan entre sí diferencias de potencial, acarreando como consecuencia de ello un flujo neto de electrones de las zonas anódicas a las catódicas y con ello el establecimiento de la corrosión. Así es que los dos sistemas electroquímicos presentes, uno basado en el equilibrio de zinc 2+, y el otro en el equilibrio de protón, hidrógeno 2, buscan inicialmente mantener un equilibrio sobre la misma superficie del metal. Sin embargo, la corrosión que ocurre lo impide. Por un lado, el zinc se disuelve y por el otro, el hidrógeno gaseoso se desprende de zonas metálicas que funcionan como cátodos. Al haber corrosión hay un flujo de corriente y por lo tanto ninguno de los sistemas electroquímicos está en equilibrio.
De ahí se desprende que ambos sistemas se desvían de sus potenciales de equilibrio, es decir, se polarizan y alcanzan un potencial común de electrodo en donde sucede que la corriente anódica de disolución es igual a la corriente catódica. Es decir, la velocidad con que se corroe el zinc es igual a la velocidad con que se desprende el hidrógeno. A continuación vemos el diagrama de Evans para esta situación. El potencial uniforme al que se llega sobre la superficie metálica se llama el potencial de corrosión. La velocidad de corrosión está dada por la I de corriente, la cual puede ser convertida a pérdida de peso usando la ley de Faraday. Como ya mencionamos, aunque exista una disolución del zinc neto, ocurre también un desprendimiento neto de hidrógeno, pero no hay manera de poder medir o usar el flujo de corriente entre los pares galvánicos establecidos. Toda esta energía se desperdicia. Este ejemplo pone de manifiesto una vez más que durante el proceso de corrosión de un metal se llevan a cabo simultáneamente reacciones anódicas y catódicas sobre la superficie de éste. En las zonas anódicas el metal se disuelve y en las zonas catódicas ocurren reacciones de reducción entre el metal y el medio. Ni las fases anódicas ni las catódicas se encuentran en su potencial de equilibrio. Según la figura, ambos potenciales de equilibrio son desplazados a un valor común, el potencial de corrosión, en el cual la velocidad de oxidación del metal es igual a la velocidad de reducción del protón. Por lo general, cuando medimos el potencial de un metal sumergido en un medio agresivo contra un electrodo de referencia, lo que realmente medimos es el potencial de corrosión mixto. La velocidad de corrosión de un proceso puede tomar diversos valores dependiendo de varios factores que modifican su magnitud, destacando los siguientes: la densidad de corriente de intercambio. La densidad de corriente para una reacción depende mucho de la superficie en donde se lleve a cabo. Así, por ejemplo, es más fácil desprender hidrógeno sobre hierro que sobre zinc. La velocidad de corrosión aumentará de I2 a I3. La fuerza motriz para llevar a cabo la corrosión, es decir, la diferencia de potencial termodinámico del par galvánico. En la figura vemos que mientras más grande sea la diferencia de potencial entre la reacción anódica y catódica, mayor va a ser la velocidad de corrosión. Un último factor lo constituye el valor de la pendiente de Tafel, la cual nos dice la facilidad o dificultad de transferir cargas, esta vez cuando una fase se aleja del equilibrio. Haciendo referencia a esta misma gráfica, observamos que al disminuir la magnitud de la pendiente en la reacción catódica, ésta se vuelve más fácil, aumentando por lo tanto la velocidad de corrosión, de I3 a I4, cuando la conducta de Tafel se desvía. Como ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, si un metal se corroe es porque hay reacciones anódicas y catódicas que se llevan a cabo simultáneamente sobre una superficie. En cada una de las áreas anódicas y catódicas, el proceso global de la reacción es consumado a través de varias etapas. Así, por ejemplo, en la reacción catódica de desprendimiento del gas hidrógeno, inicialmente el protón solvatado tuvo que migrar y difundirse hacia el electrodo, sufrir la transferencia de un electrón para convertirse en un átomo solitario de hidrógeno y esperar a que se repita la misma operación para que finalmente el par de átomos de hidrógeno se unieran formando una molécula de gas. Algo similar debió de ocurrir en el ánodo. La disolución de los átomos metálicos y su conversión final en productos de corrosión característicos que permanecen sobre la superficie metálica o que se difunden lejos de ella, se habrá llevado en varias etapas. Cada etapa tiene su propia rapidez. Siendo así, podemos decir entonces que la velocidad global de un proceso considerado está sujeta o más bien depende de la etapa que se realice más lentamente.
No debemos perder de vista que dentro del proceso anódico y catódico presente en un metal que se corroe están las etapas de transferencia de carga, tanto de oxidación como de reducción respectivamente. Siendo así, podemos pensar entonces que es posible que una sola etapa, sin importar si pertenece a la reacción anódica o catódica, sea la responsable de la velocidad global del proceso de corrosión de un metal en algún medio, si es que esta etapa es la más lenta de todas. Supongamos que la etapa más lenta sea la transferencia de un electrón del metal al protón y que efectivamente sea ese el paso más difícil. Entonces la reacción catódica se llevará a cabo con una máxima velocidad con que se transfiere el electrón al protón. Pero como en la corrosión la velocidad de la reacción anódica debe ser igual a la velocidad de la catódica, resulta que la velocidad de la reacción de corrosión es la misma que la velocidad de la etapa más lenta, es decir, la de la transferencia del electrón al protón. La conducta de Tafel se observa solamente cuando las velocidades de las reacciones anódicas o catódicas son gobernadas por la etapa de transferencia de carga en la interfase metal-electrolito. Esto es, cuando esta transferencia sea el paso difícil o más lento. Las desviaciones de la conducta de Tafel surgen cuando la velocidad de la reacción pasa a ser controlada por una etapa más lenta en la secuencia del proceso. A este fenómeno se lo llama polarización por concentración y surge por deficiencia en el abastecimiento de reactivos que toman parte en una reacción electroquímica. Polarización por concentración. La ecuación de Tafel sugiere que la densidad de corriente I aumentará continuamente al aumentar el sobrepotencial eta. De hecho, la velocidad de reacción se verá limitada a menudo al aumentar eta, es decir, el sobrepotencial, debido a la poca rapidez con que los reactivos llegan a la superficie del electrodo o bien a la velocidad con que se difunden hacia el seno de la solución los productos de la reacción. La velocidad ya no es controlada por un paso lento de transferencia de carga y por consiguiente habrá desviaciones a la conducta de Tafel. Esto implica que se necesitará un mayor sobrepotencial que el que predice la relación de Tafel para poder seguir sosteniendo una corriente dada. Si hacemos una distinción entre el sobrepotencial por activación o transferencia dado por Tafel y el sobrepotencial por concentración debido a la escasez de reactivos o exceso de productos, entonces el sobrepotencial total será dado por. Esto es demostrado en la siguiente figura. Se observa que para condiciones críticas de abastecimiento se llega a una corriente límite, valor que no se incrementa aun y cuando el sobrepotencial se incremente. Esto quiere decir que el proceso no puede ir más rápido que la velocidad que impone el transporte de las especies hacia el electrodo. Las implicaciones de la polarización por concentración para un sistema que se corroe son muy importantes. En casos prácticos, lo más común es que la concentración por polarización afecte la reacción catódica debido, por ejemplo, al abastecimiento de iones protones o de oxígeno disuelto. En la siguiente figura se exponen dos ejemplos, en uno de los cuales la densidad de corriente límite es grande y por lo tanto la polarización por concentración no es importante. Esto es debido a que la curva anódica intersecta a la catódica en la región de Tafel. En el otro ejemplo se tiene que la densidad de corriente límite es pequeña. Las dos curvas se intersectan en la región controlada por difusión. Ahí la densidad de corriente límite es igual a la densidad de corriente y la velocidad de corrosión depende totalmente del transporte de reactivos catódicos hacia la superficie metálica. En este último caso, el pobre abastecimiento del reactivo catódico, ya sea por una baja concentración de protones o de oxígeno atmosférico disuelto en el medio agresivo, ayudarán a reducir la velocidad de un proceso de corrosión al controlar la reacción catódica.
¿Se puede medir la corrosión? Desde un punto de vista práctico, es interesante conocer a priori la resistencia a la corrosión de un determinado metal o aleación en un medio ambiente específico. Sobre la base de ensayos en el laboratorio, se puede llegar a establecer las condiciones ambientales más fielmente parecidas a la realidad y, por lo tanto, estudiar el comportamiento de un metal o varios metales en este medio. La realización de ensayos en el laboratorio puede ser fácil o extremadamente difícil según la naturaleza del medio estudiado. Ya hemos visto que la medida de la velocidad de corrosión por el método de pérdida de peso supone el caso de la corrosión generalizada o uniforme, que es la que sufre el acero con más frecuencia. La corrosión localizada supone muy a menudo una pérdida mínima de material, pero en cambio puede alterar drásticamente sus propiedades mecánicas. Diferentes formas de corrosión, entre ellas la corrosión fisurante, por ejemplo, son posibles de detectar mediante ensayos y sus variaciones correspondientes en las propiedades mecánicas. El desarrollo de los microscopios electrónicos de barrido permite actualmente lograr una excelente identificación de las formas de corrosión localizada que ocurren en diferentes metales y aleaciones. La naturaleza electroquímica de los procesos de corrosión, especialmente los que tienen lugar a temperatura ambiente o a temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados, ha permitido la aplicación de los métodos electroquímicos modernos al estudio de la corrosión de los metales y, en consecuencia, a la medición de la velocidad de corrosión. Todas las técnicas electroquímicas modernas están basadas prácticamente en el desarrollo de un aparato que se conoce con el nombre de potenciostato. El potenciostato es un instrumento eléctrico que permite imponer a una muestra metálica colocada en un medio líquido y conductor un potencial constante o variable, positivo o negativo, con respecto a un electrodo de referencia. Este electrodo de referencia no forma parte del circuito de electrólisis y, por lo tanto, no circula corriente alguna. Su presencia se debe exclusivamente a que sirve de referencia para poner a prueba en todo momento el potencial de la probeta metálica que se está ensayando. Para cerrar el circuito de electrólisis se utiliza un tercer electrodo, por lo general de un material inatacable por el medio en el que se realiza la experiencia, platino o grafito, por ejemplo. De una manera sencilla podemos entender el funcionamiento del potenciostato. Tomemos al hierro como metal de prueba. Si una solución es muy agresiva con el hierro, el ataque del metal producirá un paso importante de electrones, en forma de iones de hierro cargados positivamente a la solución. Esta producción de electrones es la responsable del alto potencial negativo de disolución del hierro en un medio agresivo. Se puede entender finalmente que con la ayuda de una fuente externa de corriente será posible tanto acelerar como frenar esta emisión de electrones y, por consiguiente, aumentar o detener la corrosión del hierro por modificación de su potencial. Si a partir del valor del potencial de corrosión y mediante la fuente externa de potencial aumentamos este en la dirección positiva, o sea anódica, se puede llegar a obtener el llamado diagrama o curva de polarización potenciostática, la cual es de mucha utilidad para prever y predecir el comportamiento de materiales metálicos en unas condiciones dadas. Influencia de la polarización en la velocidad de reacción. La resistencia del electrolito y la polarización de los electrodos limitan la cantidad de corriente producida por una celda galvánica. En las celdas de acción local formadas en la superficie de un metal, los electrodos están tan próximos uno de otro que, en consecuencia, la resistencia del electrolito es, por lo general, un factor secundario en comparación con el factor más importante de la polarización. Cuando la polarización tiene lugar principalmente en los ánodos, se dice que la reacción de corrosión está controlada anódicamente. En esta figura vemos curvas típicas de polarización.
Nótese que para el caso del control anódico el potencial de corrosión es próximo al potencial del cátodo en circuito abierto. Cuando la polarización tiene lugar principalmente en el cátodo, se dice que la velocidad de corrosión está controlada catódicamente. El potencial de corrosión es próximo al potencial del ánodo en circuito abierto. El control de la corrosión por la resistencia del medio ocurre cuando la resistencia del electrolito es tan alta que la corriente resultante no es suficiente para polarizar de manera apreciable los ánodos y los cátodos. Es común que la polarización ocurra en cierto grado tanto en los ánodos como en los cátodos. Esta situación se conoce como control mixto. Pasivación. La pasividad es la propiedad que presentan determinados metales y aleaciones metálicas de permanecer prácticamente inertes en determinados medios en el cual deberían comportarse como metales activos y por lo tanto disolverse a altas velocidades a través de mecanismos de corrosión electroquímica. Un metal o una aleación se considera pasivable si al incrementar el potencial de corrosión hacia valores más nobles o condiciones más oxidantes, la velocidad de disolución en un medio más agresivo resulta menor que la registrada a potenciales inferiores. Esta propiedad de algunos metales y aleaciones resulta de importancia, ya que permitiría el empleo de metales activos de precios más o menos moderados como el cromo o el acero común, tener un desempeño en medios de alta agresividad como por ejemplo el ácido nítrico, y comportarse como si fueran metales nobles. Las curvas de polarización nos permiten determinar si un metal es susceptible a la corrosión uniforme o al ataque localizado. Si polarizamos un electrodo primero en sentido anódico y luego en sentido catódico, podemos obtener pares de valores de corriente y potencial. Si en el eje de las abscisas se grafica el valor absoluto de la corriente y en el de las ordenadas el valor del potencial, obtenemos el diagrama de Evans. Observamos que existe un valor para el cual la corriente anódica es igual que la corriente catódica, que se denomina I de corrosión y que corresponde a un potencial E de corrosión. E sub A es el potencial del ánodo y E sub C es el potencial del cátodo. E sub A y E sub C son los potenciales medios cuando circula una determinada corriente I. En la figura se puede observar que la curva de polarización anódica de un metal M pasivable consta de varias regiones. Una región AB, estado activo del metal, donde predomina la disolución del metal en la que la corriente aumenta al aumentar el potencial. Una región BC, en que, al comenzar a formarse una película delgada de oxo-hidróxido sobre la superficie, va inhibiendo la oxidación, y la corriente desciende considerablemente cuando alcanza el potencial de Fleig, y este potencial presenta una función lineal con el pH del electrolito. Una región CD en que la corriente se mantiene constante y muy baja al aumentar el potencial, región de pasivación. Esta región finaliza para un potencial donde se produce la ruptura de la capa protectora, ruptura de la pasividad, o sea, punto D. Una región de E que comienza en el potencial de ruptura del punto D y donde un pequeño aumento de potencial origina un incremento muy grande de la corriente, región de transpasividad que se llama, indicando un proceso de picado. Pero solo con tener la curva de polarización anódica no podemos describir el fenómeno global, y lo que ocurre en el sistema dependerá de la respuesta de la curva de polarización catódica, como podemos ver en el siguiente gráfico. El modelo propuesto describe la evolución de la capa pasiva o film protector sobre un metal. Las curvas de polarización catódicas 1, 2, 3 y 4 se corresponden con las regiones analizadas y la correlación con los modelos planteados en la gráfica anterior. Para la curva 1 hay corrosión uniforme, para la curva 3 hay pasivación y para las curvas 2 y 4 hay picado.
Hasta ahora hemos estudiado las condiciones de corrosión en las que un electrolito líquido era la parte integrante de los mecanismos de corrosión. Los metales y las aleaciones, sin embargo, también reaccionan con el aire para formar óxidos externos. La alta temperatura de oxidación de los metales es particularmente importante en el diseño de turbinas de gas, motores de cohetes y equipamiento petroquímico de alta temperatura. El grado en que una película de óxido protege a un metal depende de muchos factores. Los más importantes son los siguientes. El porcentaje en volumen de óxido respecto al metal después de la oxidación ha de estar comprendido entre 1 y 2. La película debe tener buena adherencia. El punto de fusión del óxido debe ser alto. La película del óxido debe tener una baja presión de vapor. La película debe tener un coeficiente de expansión casi igual al del metal. La película debe tener plasticidad a alta temperatura para evitar su ruptura. La película deberá tener baja conductividad y bajos coeficientes de difusión para iones metálicos y oxígeno. El cálculo del porcentaje en volumen de óxido respecto al metal tras la oxidación es el primer paso para saber si un óxido de un metal puede ser protector o no. Esta relación se llama relación de Philip-Bedworth y se expresa de la siguiente manera. Si el metal tiene una relación de Pb menor que 1, el óxido metálico será poroso y poco protector. Si el valor de la relación de Pb está entre 1 y 2, el óxido formado puede ser protector, dependiendo de que se cumplan las otras condiciones enunciadas anteriormente. Si la relación de Pb es mayor que 2, la película de óxido formada será demasiado grande, habrá un esfuerzo compresivo y la misma tenderá a romperse y desprenderse. Control de la corrosión. La corrosión puede ser controlada o prevenida por muchos métodos diferentes. Desde un punto de vista industrial, los aspectos económicos de la situación son normalmente decisivos respecto al método a elegir. Por ejemplo, un ingeniero debe determinar si es más económico reemplazar periódicamente un determinado equipamiento o fabricarlo con materiales que sean altamente resistentes a la corrosión, pero más caros. Algunos de los métodos más comunes de control o prevención de la corrosión se muestran en la siguiente figura. Para ir terminando, vamos a explicar protección catódica y protección anódica. Los otros métodos están descritos en el apunte. Protección catódica. La corrosión suele ser un fenómeno electroquímico, por lo que se puede intentar combatirlo conectando el metal que se quiere proteger a otro metal menos noble, según la serie galvánica, que actuará entonces como ánodo de sacrificio, o bien conectándolo al polo negativo de una fuente exterior de corriente continua. El primer caso constituye la protección catódica con ánodos de sacrificio y el segundo la protección catódica con una corriente impresa. La protección catódica constituye sin duda el más importante de los métodos empleados para prevenir la corrosión de estructuras metálicas enterradas en el suelo o sumergidas en medios acuosos. Tanto el acero como el cobre, plomo y bronce son algunos de los metales que pueden ser protegidos de la corrosión por este método. Las aplicaciones incluyen barcos, tuberías, tanques de almacenamiento, puentes, etc. La protección se logra aplicando una corriente externa a partir de un rectificador que suministra corriente continua de bajo voltaje. El terminal positivo de la fuente de corriente se conecta a un ánodo auxiliar, grafito por ejemplo, localizado a una determinada distancia de la estructura a proteger, y el terminal negativo se conecta a la estructura metálica. En la práctica, la corriente necesaria para proteger una estructura desnuda suele ser demasiado grande como para ser rentable económicamente. La estructura entonces se recubre con algún revestimiento para proporcionarle protección frente al medio agresivo,
reservándose la protección catódica para proteger la estructura solo en aquellos puntos en que no pueda lograrlo el revestimiento. Interacción con otras estructuras. Los sistemas de protección catódica pueden producir corrientes inducidas en estructuras vecinas. Si existe un camino de baja resistencia como una cañería, la corriente eléctrica que circula por un electrolito de alta resistividad como el suelo, circulará por él una distancia antes de retomar a la estructura, como se muestra en la figura. Esto produce una distribución inhomogénea de la protección y un daño en la estructura no protegida. La solución a este problema consiste en conectar la estructura vecina al sistema protegido, con el consiguiente aumento en el número de ánodos dispersores y en la capacidad del rectificador. Una estructura también puede protegerse contra la corrosión mediante un ánodo de sacrificio. Si el electrodo auxiliar es de un metal más activo que el metal que se quiere proteger, actuará de ánodo en la celda de corrosión. En este caso, la estructura actuará como cátodo y quedará protegida por el sacrificio del ánodo que se corroerá. Este otro método de proteger catódicamente una estructura se utiliza cuando resulta inconveniente una fuente externa de corriente. Esencialmente, el ánodo de sacrificio, que puede ser de magnesio, aleaciones base de magnesio, zinc y aluminio, suministra la energía eléctrica necesaria para la protección de la estructura. Quizá uno de los casos donde más se emplea la protección catódica es en las tuberías enterradas. Los miles y miles de kilómetros de tuberías enterradas que se utilizan para transportar agua o petróleo están protegidos, por lo general, mediante un tratamiento catódico, además de determinados revestimientos cuando el caso lo requiere. Básicamente se determina la resistencia del suelo para identificar aquellos lugares en los cuales, cuando tal resistencia es baja, es indicio de posibilidad de corrosión. En la figura se representa el montaje de protección catódica de una tubería con ánodos de sacrificio, comúnmente empleado en la práctica. Se citan estos ejemplos como algunas de las aplicaciones más frecuentes de la protección catódica. Ahora bien, su campo es mucho más amplio, ya que en general por este procedimiento se pueden proteger los metales que están en contacto con medios conductores agresivos. Los requerimientos para la selección de materiales para ánodos de sacrificio son potencial de corrosión más negativo que el potencial de protección, de modo que exista una fuerza impulsora suficiente para drenar la corriente de protección. Una alta eficiencia que asegure que se aproveche al máximo el consumo del ánodo. Que la corrosión del ánodo sea uniforme y que no se pasive. Los metales bases más utilizados en aleaciones para ánodos de sacrificio son el zinc, el aluminio y el magnesio, a los que se le agregan algunos aliantes para mejorar sus propiedades. Protección anódica. La protección anódica es relativamente nueva y se basa en la formación de películas pasivas protectoras en las superficies de metales y aleaciones por la aplicación externa de corrientes externas anódicas. Las corrientes anódicas, que admiten un control cuidadoso mediante un aparato llamado potenciostato, pueden aplicarse a la protección de los aceros inoxidables austeníticos para conseguir su pasivación y por lo tanto reducir su velocidad de corrosión en un medio corrosivo. Entre las ventajas de la protección anódica tenemos que puede ser aplicada en condiciones tanto débiles como muy corrosivas y que precisa corrientes aplicadas muy pequeñas. Una desventaja de la protección anódica es que se requiere una instrumentación compleja y por ende costosa y además que tiene un costo elevado de instalación. Claro está que para poder utilizar este tipo de protección el sistema metal-electrolito debe permitir el fenómeno de pasivación.